Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 11 de Camino a la Gran Ciudad 1. Corrimos, ciertamente corrimos. Yo, junto a mi compañera zombie y a la chica que considerábamos como nuestra hija. El terreno era irregular, había muchas plantas que se enredaban en nuestros pies. Parte del suelo estaba mojado, lo que lo hacía resbaloso, y de vez en cuando un árbol nos bloqueaba el paso. Aún así corrimos, y por suerte o milagro, no trastabillamos. Por un momento lamenté que el lindo vestido que nos dio la pareja de ancianos se ensuciara con el lodo que salpicaba debido a nuestros pasos, pero era una preocupación sin sentido y la deseché de inmediato. Lancé los palos que tenía en mis manos para ganar tiempo, pero no surtieron efecto alguno, simplemente rebotaron al impactar con eso. 7 Sé que había dicho que viajaríamos a la ciudad, pero... Ja, ja, ja. ¿Qué es esa cosa, mamá? 2. No lo sé, solo corre. El camino era más difícil de lo que creímos. Supongo que comenzar desde este punto sería un poco complicado de comprender, volvamos unas horas en el pasado. 20. Luego del ataque de la nigromante y su declaración de guerra, decidimos ir a una ciudad en donde habitaran los vivos. ¿Por qué sería esa una buena idea? Yo también me hice esa misma pregunta una vez comenzamos a caminar. Qué lamentable era comenzar a dudar de mis propias decisiones cuando era la primera vez que teníamos un destino por el cual avanzar. Pero teníamos nuestros motivos. 6. Hacernos enemigos de la nigromante significaba que seríamos perseguidos por cualquier no muerto que nos cruzáramos en nuestro camino. Por supuesto, estar a campo abierto no era una buena idea entonces. La nigromante amenazó a la niña araña que si la encontraba nuevamente en su territorio nos atacaría con su ejército, pero teníamos un pequeño problema si queríamos evitar conflictos con ella. ¿Cuál era su territorio? No lo sabía. Se lo pregunté a mi compañera y a mi hija, pero ninguna de las dos supo responder. Al final, lo único que pudimos concluir era que en cualquier zona donde no hubiese vivos, los agentes de esa mujer acecharían. Por lo que tendríamos que escondernos bastante bien por el resto de nuestras vidas. Lamentablemente, esa tampoco no era una opción. Nosotros tres necesitábamos comer, en especial la pequeña que nos acompañaba. ¿Donde había abundante comida, pero no había no muertos? La respuesta claramente era asentamientos de los vivos. Sin embargo, no nos servía cualquier lugar. Tenía que estar bastante protegido. Todavía recordaba un poco sobre el ataque a los pueblos y su resistencia inútil contra el ejército de la nigromante. Tenía que ser un lugar más grande, una ciudad. Y a la ciudad caminamos. 5. Aunque. 2. ¿Dónde quedaba la ciudad? Si me preguntaran a mí, mi respuesta sería ni idea. 5. Mi compañera y yo elegimos una dirección en donde podíamos ver la luz a lo lejos, ya sea por fogatas o antorchas. Donde había fuego, había vida o uno de esos monstruos de fuego que lanzaban llamaradas a todo lo que se moviera dentro de su rango de ataque, pero no consideramos esa posibilidad. Tomamos las diminutas manos de la pequeña y la llevamos con nosotros, bajo la luz de la luna, caminando por el prado nocturno. Ella tarareó una canción sin melodía, bastante alegre. Mi compañera sonrió amablemente. Yo no sabía qué expresión estaba haciendo en ese momento, pero supuse que no era extraña para la situación, ya que las dos chicas no me dijeron nada. 4. Cuando logramos llegar al lugar, pudimos ver que era una pequeña aldea. El fuego de las antorchas iluminaba algunos hogares y la torre vigía de los guardias que defendían el lugar, quienes eran únicamente 2. Detuve a mis acompañantes y decidí ir yo solo hasta la torre. Tenía que arriesgarme primero, para protegerlas. ¿Desde cuándo me preocupaba tanto por ellas? 12. Supongo que desde que mi mente estaba más clara, otras cosas dentro de mí estaban cambiando, además de mis reflejos y mi habla. 7. Me acerqué al pueblo, fingiendo tranquilidad, como si fuese lo más normal del mundo pasearse de pueblo en pueblo, mirando las estrellas en el cielo. 11. Alto, ¿quién anda ahí? Exclamó uno de los guardias, apuntándome con su lanza. La saludé, levantando una mano. ¿Qué haces caminando en las afueras a estas horas de la noche? El guardia observó mi figura desde la cabeza hasta los pies. ¿Qué clase de ropas son esas? Pareciera que te hubiesen asaltado unos bandidos. 7. Esas últimas palabras me dieron una idea. Así es, respondí.
Unos bandidos me atacaron a mí y a mis compañeras. Nos robaron la ropa y todo nuestro dinero. 20 Dentro de mi cabeza celebré el hecho de haber sido capaz de completar oraciones complejas sin morderme la lengua. 3. Y supongo que su identificación también. El guardia se mostró pensativo, colocando su mano derecha sobre su barbilla. Me dijo que esperara un momento y llamó a su compañero sobre la torre. El otro guardia bajó, era un joven bastante bajo, por lo que decidí llamarlo enano en mi mente. El enano y el guardia conversaron por unos minutos y luego se acercaron a mí. El más pequeño lanzó agua sobre mi rostro, lo cual me sorprendió, pero no hicieron nada más. ¿Qué fue eso? Curioso y sin saber lo que sucedía, decidí preguntarles. 5. Es agua sagrada, explicó el guardia. Lo siento, pensé que podría ser un vampiro fingiendo ser una persona normal. 23. Supuse que caminar por la noche era algo bastante sospechoso, tendría que tenerlo en cuenta para el futuro. ¿Los zombies no nos veíamos afectados por el agua sagrada? Sentí una incongruencia con respecto a eso, pero preferí ignorarla, dada la situación actual. 25. Los guardias me dejaron pasar, luego de no notar nada extraño en mí. Me pareció curioso que no dijeran nada sobre mi olor o mi piel. Parecía ser que la resina de la niña araña era más útil de lo que pensaba. 5. Llamé a mi compañera y ellos también la revisaron, sin notar problema alguno. Ahora solo quedaba. ¡Uah! ¿Qué rayos es eso? ¿Un monstruo? No lo parece. Nuestra hija infló sus mejillas debido al comentario del guardia luego de ver sus patas de insecto. Levantó su lanza, defensivamente. Yo y mi acompañante nos preparamos para atacarlos, pero el enano detuvo antes a su compañero. Idiota, sabes que la discriminación a las especies insectiles está prohibida por el reino. ¿Qué harías si de pronto un paladín se entera de esto? 34. Ah, lo siento. El guardia bajó su arma y nosotros relajamos nuestros músculos. Si daba un paso más hacia la pequeña, estaba dispuesto a desgarrarle la garganta con mis dientes. Terminado el momento de tensión, los hombres dejaron pasar a la chiquilla, lo que fue un alivio para nosotros. 1. Así que la discriminación estaba prohibida, qué conveniente. Ahora me sentía estúpido por preocuparme tanto por ocultar sus patas al público. 2. Les pregunté sobre lo que habían hablado recién. Ellos me explicaron que existían varias especies de semi-humanos que habían entrado en conflicto con los humanos mismos. Los hombres bestia eran adversarios temibles y difíciles de derrotar, siendo necesario el duplicar y a veces el triplicar sus tropas para poder vencerlos. Las especies eran varias, pero según sus rasgos, podrían dividirse en 3 categorías: peludos, escamosos e insectiles. En particular, estos últimos se aliaron al reino en el que nos encontrábamos y formaron un tratado de paz. Los humanos juraron que no se les discriminaría por su apariencia y serían tratados como iguales. Una vez la nigromante comenzó a infestar al mundo con su ejército de no muertos, el lazo entre humanos e insectiles se profundizó todavía más, debido a tener a un enemigo en común. Se me hacía raro, sin embargo, ya que ella había sido atacada tiempo atrás por un hombre en una cabaña en las colinas. 21. Ah, quizás la confundió con un monstruo. Respondió el guardia cuando se lo comenté. Sus patas son muy grandes y sus ojos muy raros. El enano le dio un zape en la cabeza a su compañero. ¿No que era normal ver a insectiles en el lugar? Preguntó mi compañera, con un rostro serio. Lo es, no son muchos los que pasan por los pueblos, pero de vez en cuando aparece uno de ellos buscando una posada en donde dormir, comentó el enano, ignorando las quejas del guardia a su lado. Aunque nunca habíamos visto a una insectil con estos rasgos. ¿A qué subespecie pertenece? 3. No lo sabemos, respondí, rascándome la cabeza. 1. La chiquilla me miró y luego miró a mi acompañante. Hizo una mueca de extrañeza y colocó una de sus manos sobre su barbilla. Luego, miró con sus ojos rojos a los guardias del lugar. ¿No soy humana? 32. Claro que no. Quise rebatir, pero algo en mi mente me dijo que era mejor mantener silencio. Y así hicimos todos los que la rodeábamos, no dijimos nada. Ella seguía con su expresión confundida, pero al continuar nuestro camino, pareció olvidar el tema. 19. Los guardias nos guiaron hasta una posada manejada por una pareja de ancianos. Les conté una mentira sobre cómo nos robaron nuestras cosas y también nuestra situación familiar con respecto a la pequeña niña araña.
Al parecer mis habilidades de engaño eran bastante altas, pues la pareja accedió a darnos al ojo por esa noche, además nos regalaron ropa que pertenecía a su hijo, quien se fue a buscar suerte a la capital años atrás y se consiguieron con los clientes un par de vestidos para la niña araña. Mi acompañante no aceptó que además recibiéramos comida de forma gratuita, por lo que trabajamos esa noche como meseros en una taberna cercana. Como éramos en realidad zombies, no sentíamos fatiga y éramos muy buenos en acatar órdenes, por lo que hicimos el trabajo a la perfección. 14. La comida que probamos esa noche, consistía en una sopa de papas con carne cocida al vapor. Estaba deliciosa en todos los sentidos. El caldo tenía un exquisito sabor, realzado por la sal y las especias, las papas se sentían cremosas y la carne se deshacía en la boca. Ese era el tipo de comida que estaba buscando, muy diferente a la dura textura de la carne cruda, la que con suerte tenía únicamente el sabor de la sangre. 27. Luego de llevar a la niña araña de dormir, aproveché de preguntar sobre la receta de cocina, para así repetir el plato algún día. El chef no estaba de acuerdo completamente en ayudarme, pero luego de mencionar lo mucho que a nuestra hija le gustó, cambió rápidamente de opinión y hasta me dio otras recetas como un extra. 8. En lo que quedaba de la noche y parte del día, nuestro grupo se quedó en una pequeña habitación, con una única cama, la cual estaba ocupada por la pequeña niña que nos acompañaba. Yo y mi compañera no necesitábamos dormir, por lo que nos quedamos allí, observando a la chiquilla descansar plácidamente. ¿Qué haremos ahora?, me preguntó mi acompañante. Esta aldea no será suficiente como para protegerla, contesté, acariciando la cabeza de la niña araña. Durante el día, les preguntaré a los posaderos en dónde queda la ciudad más cercana. Casi se me enredó la lengua al formular esa frase, pero logré controlar bien mi hablar. Luego de aquello, estuvimos conversando por primera vez durante mucho tiempo. Hablamos de lo que pensábamos de cada uno, opinábamos sobre nuestra situación actual y nos preguntábamos el motivo de la hostilidad de la nigromante. ¿Tus recuerdos han vuelto?, preguntó repentinamente mi acompañante. Negué con la cabeza. Si bien tenía fragmentos de cosas que habían sucedido tiempo atrás, la mayoría eran situaciones sin conexión alguna, por lo que tenía grandes lagunas mentales sobre mi pasado. Ahora, si hablábamos de cuando estaba vivo, no recordaba absolutamente nada. Yo sí recuerdo. Mi acompañante mostró un semblante triste. Bajó la mirada y se sentó sobre el suelo, abrazando sus rodillas. Si quieres, puedes contármelo, propuse, sentándome a su lado. La sensación que a veces me advertía de mi comportamiento, esta vez me felicitó. 12. Ella sonrió y me tomó de la mano. Simplemente se quedó así, sin decir nada más. Yo esperé pacientemente a que ordenara sus pensamientos, pero al final, ella prefirió conversarlo otro día, en otro lugar, cuando estuviésemos seguros de que nada le sucedería a nuestra hija. 11. El sol de la mañana se asomó e iluminó la habitación en la que estábamos. La pequeña niña araña despertó, incomodada por los rayos del gigante de fuego y nos saludó, somnolienta. 2. La chiquilla se probó uno de los vestidos que le dio la pareja de ancianos, le quedaba perfecto. Ella sonrió al ver nuestra aprobación y salió del establecimiento junto con nosotros, directamente hacia la taberna para ir a desayunar. Me sorprendió que la luz del sol no nos afectara como antes. Cuando miré a mi compañera, ella se veía igualmente impresionada, pero le encontró una explicación razonable segundos después: la resina de la niña araña. 13. Ya en el comedor, pagué con el dinero de las propinas adquirido la noche anterior, una comida simple, la cual incluía pan, un vaso de leche y algo de mantequilla para untar. 11. Los tres comimos en silencio mientras observábamos a los clientes que dormían, borrachos, sobre unas bancas dispuestas en una esquina. De seguro tendrían un buen sabor si los cocinaba con una de las recetas que me dio el chef de cocina, pero no hallaba prudente comer humanos en nuestras circunstancias, por lo que me aguanté. 11. Luego de desayunar, nos dirigimos hacia la torre de guardia. El enano nos atendió, somnoliento, al parecer nuestra llegada había interrumpido su siesta para el cambio de turno. Le agradecimos el dejarnos entrar en la aldea y llevarnos a la posada de los ancianos. Le pregunté sobre la dirección de la ciudad más cercana y él me mostró un mapa. Siendo sinceros, no entendía lo que significaban los símbolos en el papel y tampoco podía orientarme bien en el lugar donde estábamos. Para peor, tampoco podía leer los nombres de caminos, pueblos y ciudades. Mi acompañante tampoco sabía leer, pero sí podía orientarse mejor que yo, por lo que delegué a ella el guiar el camino. Ella aceptó con una sonrisa.
35 Nos despedimos de los ancianos y los guardias y salimos de la aldea, en dirección a una ciudad llamada Kaya. Unos campesinos nos entregaron unos palos a mí y a mi compañera, hablándonos de los peligros en el camino. Lo más común de encontrar eran zombies, y podíamos vencerlos fácilmente si les rompíamos la cabeza, por lo que esas armas tan simples, que teníamos en nuestras manos, podían resultar bastante útiles. 12 Mi compañera sonrió amargamente y la pequeña niña a mi lado expresó un rostro de confusión. Ambas eran capaces de derrotar a no muertos usando únicamente sus extremidades. En cuanto a mí, agradecí el ofrecimiento de los aldeanos y cargué con los palos durante el camino. 3 Lamentablemente, no fueron simples zombies los que nos encontramos. Mira papá, esa montaña se está moviendo, exclamó nuestra hija mientras apuntaba hacia una enorme masa de rocas, las que parecían estar reordenándose, tomando una forma humanoide. 40 Y eso nos devolvía al presente. Fin capítulo Shi. Capítulo 12 De camino a la gran ciudad 2. ¿Qué rayos era eso? Más nunca había visto algo similar en toda mi vida como zombie. ¿Era un tipo de monstruo? Dudo que pudiéramos comerlo, se veía de textura algo dura. Aunque quizás debería preocuparme su gigantesco tamaño o que estaba avanzando a una velocidad preocupante hacia nosotros. 8 Mi instinto me dijo que huyera. Y si bien no estaba en buenos términos con mi instinto de zombie, esta vez tuve que darle la razón y huí, acompañado de la chica zombie y la chica araña. Corrimos durante bastante tiempo. La pequeña que se identificaba como nuestra hija comenzó a cansarse y mi compañera la cargó sobre su espalda. El gigante rocoso no parecía disminuir su velocidad y continuó persiguiéndonos sin descanso. Lancé los palos que me habían dado los aldeanos, pero no sirvieron de nada. Mi compañera lanzó unas piedras en el suelo, las que impactaron a gran velocidad con el monstruo, pero no surtieron más efecto que dañar una minúscula parte de su ser. 13 Corrimos hasta que logramos escondernos dentro de una cueva en el camino. Esa cosa intentó sacarnos con su mano, pero esta era demasiado grande y no pudo entrar al lugar. Lamentablemente, no se rindió con nosotros y se quedó allí, vigilando la entrada, sin permitirnos salir. 13 Así estuvimos durante varios días, encerrados en la oscuridad de aquella caverna. Por suerte, había unos extraños monstruos humanoides en el lugar, los que no sabían muy bien, pero servían de alimento para soportar el hambre durante ese tiempo. 25 Al octavo día, escuchamos una voz profunda provenir desde el cielo. Hablaba en un idioma que no comprendía, pero sí podía decir que sonaba bastante furiosa. Asomando ligeramente mi cabeza, pude ver a una gigantesca ave, de una apariencia grotesca. Si tuviese que describirla, diría que era un pájaro que duplicaba el tamaño del ser de roca, tan grande que podría privar de la luz del sol a una ciudad completa. Sus plumas eran escasas y en vez de pico, poseía una boca tubular con hileras de dientes que la rodeaban. Tenía 7 ojos de diferentes colores y volaba usando 4 alas. Sus 2 patas se mostraban bastante musculosas. Comenzó una batalla contra el gigante rocoso. Tomó, con sus 4 dedos, a su oponente y lo hizo pedazos. Luego, devoró los fragmentos de su cuerpo, triturándolos con su boca. Fue increíble. 17 Después de eso, el ave emprendió su vuelo hacia un lugar desconocido para nosotros, generando una ráfaga de viento cuya fuerza era capaz de botar algunos árboles. 9 Al fin pudimos salir de la caverna en la que estábamos, pero no sabíamos qué hacer ahora. Corrimos tanto que ya nos habíamos alejado del camino que usábamos como guía para la ciudad. Por otro lado, el tiempo que estuvimos encerrados en la cueva nos hizo olvidar poco a poco el cómo llegar a esta también. 2 No queríamos caminar sin rumbo nuevamente, pero no sabíamos qué más hacer, así que intentamos devolvernos al punto en donde nos encontramos al gigante. Hablando de él. ¿Qué era esa cosa? Parecía poseer una figura similar a la de un ser humano, con la cabeza más pequeña y casi no tenía cuello. ¿Era un ser vivo? Tenía mis dudas. Por supuesto, mis acompañantes tampoco sabían bien qué era ni qué podía ser. Esperaba que cuando llegáramos a Kaya, nos dijeran su identidad. 1. Papá, ¿no crees que estamos yendo en otra dirección? Preguntó la niña araña cuando llevábamos un tiempo avanzando. 8. ¿Por qué lo dices? Pregunté, notando que el sol se estaba ocultando. La chiquilla apuntó unas colinas a lo lejos. Esas colinas no estaban cuando corrimos. No lo recordaba, pero si así lo decía, puede que tuviera razón.
Aunque esa respuesta no me decía mucho, considerando que nos perseguía un monstruo del tamaño de una montaña tiempo atrás. Si algo así podía existir, un ser que forme colinas no me sorprendería a estas alturas. Allí hay luz, comentó mi compañera zombie, apuntando también a la colina. Los tres nos miramos las caras y decidimos acercarnos. Si había personas en el lugar, podríamos preguntarle nuevamente por indicaciones. 9 Caminamos por alrededor de unas 2 horas. El cielo estaba oscuro, iluminado únicamente por las estrellas y la luna. Sobre una de las colinas podía divisarse una fogata y una especie de puerta que servía como entrada al levantamiento de tierra. Había un hombre de pie en el lugar, haciendo guardia quizás. Un momento. ¿Una entrada a la colina? Mi compañera tomó una manga de mi ropa. Me observó, con un rostro complicado. Algo parecía sucederle. Devolvámonos, me dijo. Su mirada parecía expresar temor, lo que llamó bastante mi atención. ¿Por qué se comportaba así? 1. Miren, una fogata calentita. Exclamó la niña araña, corriendo hacia el lugar. Oye, espera. Exclamé, intentando alcanzarla. Lamentablemente, ella era más rápida que yo y llegó pronto al lado de la persona de pie. 3. El guardia de la fogata la miró y pareció entrar en pánico. Maldición, parece que la confundió con un monstruo. El desconocido tomó su lanza y se dispuso a atacar a la pequeña. Sin embargo, antes de lograrlo, su cabeza fue cercenada. Miré a mi lado y mi compañera zombie ya no estaba. Volví a mirar la surreal escena y allí estaba la chica, con sus 2 manos sobre los hombros de nuestra hija. 6. Mam. No vuelvas a hacer eso. No vuelvas a alejarte así de nosotros. 19 Era la primera vez que la veía tan alterada. La última vez fue cuando luchamos contra un monstruo rayado, aunque en ese entonces era ira lo que ella mostraba en su expresión. Perdón. La chiquilla comenzó a sollozar mientras se disculpaba. Era probable que ella no supiera el motivo de aquel regaño, sin embargo. 1. Tienes que cuidarte, le dije a ella. Eres importante para nosotros. No te expongas al peligro de esa manera. 11. Sí. Perdón, papá, la pequeña nos abrazó a los dos, restregando su cara y su nariz con mocos sobre mi ropa. Mi compañera zombie sonrió y la acarició. La situación se me hacía algo extraña, sin embargo. Sentía cierto afecto por la niña araña, principalmente debido al tiempo que habíamos pasado juntos y que algo me decía que ella no estaba del todo equivocada al hablarnos como si fuésemos sus padres, pero ver así a la chica zombie era poco congruente. Pensaba que ella solo permitía que nos acompañara la chiquilla insectil porque así se lo había pedido. 17 Nuestra autoproclamada hija se dispuso al lado de la fogata y aprovechó su calor para resguardarse del frío de la noche. Sentía curiosidad por lo que había tras la puerta que el desconocido estaba protegiendo, por lo que quise entrar, pero mi compañera me detuvo. 7 Despedazamos el cuerpo de aquel guardia y lo asamos. La carne no sabía mucho mejor que cuando estaba cruda, lamentablemente, aunque a la niña araña pareció gustarle más que los pedazos sin cocer en el suelo. 71 Cuando la pequeña se durmió, yo y mi compañera comenzamos a hablar. ¿Qué hay tras la puerta? Pregunté, seriamente. 3. Eso. La chica zombie desvió la mirada, mostrándose deprimida. 6. ¿Por qué no nos dejas entrar? ¿Por qué querías alejarte? Yo. ¿Por qué te alteraste tanto cuando esta niña estaba por ser atacada? 1. Haces demasiadas preguntas. Tú no te alterarías si la ves, siendo atacada. 4. Ella parecía estar desviando el tema por algún motivo, de todas maneras respondí a su pregunta. 5. Lo haría, pero eso es porque me agrada la compañía de nuestra hija. ¿Tú sientes lo mismo? ¿Por qué no habría de hacerlo? 6. Le recordé que hasta hace unos días atrás ella todavía quería comérsela y se detuvo solo porque yo se lo impedí. Ella abrió los ojos y me miró, sorprendida. Esperaba que no fuera porque yo recordaba algo detalladamente en vez del motivo por el cual ella estaba actuando de esa manera. 2. Esto tiene que ver con tus recuerdos, ¿verdad? Pregunté, tomándola de la mano. Ella desvió su mirada otra vez. No evadas la pregunta, quiero saber más de ti. Déjame conocerte mejor. 6. La chica zombie pareció no comprender mis palabras por unos segundos, ya que se quedó paralizada, sin responder. Luego de salir de su trance, ella soltó mis manos y se quedó mirando el suelo. Parecía nerviosa.
6 apostaría a que si la sangre corriera por nuestras venas, ella estaría sonrojada. 5 esperé a que mi acompañante se calmara y me contara sobre sus problemas. Por suerte, no tuve que esperar demasiado tiempo. Nací en un pueblo, en un reino diferente a este, dijo mientras tocaba el grillete en su cuello. 4 me contó que vivía como una aldeana más, trabajando en el campo para ayudar a sus padres. Tenía una familia compuesta de sus 2 padres, 2 hermanos mayores y 2 hermanas menores. Los 7 vivían felices en su hogar. 12 Uno de sus hermanos estaba entrenando con un viejo guardia para sucederlo algún día y proteger la aldea en donde vivían, por lo que se sentían orgullosos de ser familiares de él. La menor de sus hermanas tenía varios amigos y algunos decían que podría ser buena para liderar a las personas, por lo que sería una buena consejera del pueblo algún día. Por supuesto, esto último eran simplemente expectativas que imponían sobre esa pequeña que apenas sabía contar hasta 100. La chica zombie, quien en ese tiempo no era un zombie, era quien se encontraba en el medio y al igual que su posición en la familia, no se destacaba en nada frente a sus hermanos. Solo podía cuidarlos bien, educando a los pequeños y ayudando a los grandes. 13 Lamentablemente, nada en este mundo podía ser felicidad para siempre. La aldea fue atacada por bandidos. Esos invasores destruyeron los campos y quemaron las casas. Violaron a varias mujeres y mataron a muchos hombres. Al final, los sobrevivientes fueron llevados a su base, en donde colocaron magia esclavizadora, para luego venderlos en alguna ciudad. 16 La tensión se podía sentir entre las personas, quienes fueron encerradas en jaulas. Eran maltratadas y se les daba poca comida. Era algo natural que comenzaran las peleas entre los esclavos, debido al estrés. La chica zombie se las ingenió para evitar que su familia se viera involucrada en los conflictos dentro de las celdas y pudieron mantenerse sanos y salvos hasta que fueron llevados a la ciudad. El lugar era horrible y los trataban incluso peor allí. Todos enflaquecieron mucho por la falta de comida. Muchos murieron enfermos también. Era el infierno para ellos. 4 El esclavista era un hombre que vestía ropas lujosas y muchos anillos en sus dedos. No era obeso, pero sí estaba un poco pasado de peso. A veces tomaba a una persona al azar y se la llevaba lejos, para nunca volver a ser vista. 8 Los clientes se paseaban, con capuchas sobre sus cabezas, ocultando su identidad. Miraban, con ojos llenos de maldad, a los pobres esclavos desnutridos. Elegían a 1 o 2 y se los llevaban a quién sabe dónde. Mi acompañante no quería eso, quería que su familia se mantuviese unida siempre. Era tan grande su deseo que ella logró negociar con un noble corrupto para que los compraran a todos juntos, a cambio de cualquier cosa que pidiera. 14 Así, vivieron 2 años en los calabozos de su mansión. También eran pobremente alimentados, pero seguía siendo mejor que estar con el esclavista. Allí, trabajaron principalmente para entretener a su dueño, haciendo gracias o siendo usados para aliviar su estrés. 9 Mi compañera lo recordaba como un hombre cruel, en especial por la forma de tratarla a ella. Sin embargo, nada se comparaba con la crueldad que tuvo una vez, al dejar la celda abierta y los grilletes desencadenados. Era claramente una trampa, todos podían notarlo. No sabían cuál era el castigo, pero no se arriesgarían a provocarlo, por lo que se quedaron allí, encerrados con miedo. Exceptuando su hermana, la más pequeña, quien se adelantó a los demás. No pudieron atraparla a tiempo y fue capturada por una especie de monstruo peludo de 4 cabezas, inmediatamente después de salir de la celda. 13 La familia no tuvo tiempo para llorar su muerte, ya que pocas horas después, la ciudad fue arrasada por el ejército de la nigromante y ellos fueron transformados en zombies. 4. Estuvimos juntos, como un grupo de zombies, hasta que nos encontramos a ese monstruo de rayas, el cual los destrozó a todos. Mi acompañante tenía un rostro lleno de tristeza, pero no podía llorar. También hubiese terminado conmigo, pero tú me salvaste, por lo cual estoy agradecida. 16. Entonces el motivo de que estés apegada ahora a la niña araña. Se parece a mi hermana menor. Ahora que tengo recuerdos de cuando estaba viva, no puedo evitar compararla con ella. Miré la puerta tras nosotros. Ella se percató de mi movimiento y sonrió amargamente. Este lugar se parece mucho a la cueva de esos bandidos, aunque no es posible que sea la misma, porque estamos muy lejos de mi nación. 3. Ya veo. Me levanté y caminé directamente hacia la entrada de lo que sea que protegía el guardia desconocido. La chica zombie se levantó apresuradamente también e intentó detenerme.
No le hice caso y abrí la puerta de par en par. 1. ¿Qué estás haciendo? 3. No podemos quedarnos esperando a que alguien salga de aquí por sorpresa, así que eliminaré a todo el que esté dentro ahora. ¿Qué clase de lógica es esa? ¿Quieres morir? 9. Esas palabras me provocaron ganas de reír por primera vez en mi vida como no muerto. 7. Somos zombies, querida amiga, dije, con una sonrisa leve. No te pediré que olvides tu pasado, pero tienes que recordar dos cosas. 9. En la entrada había un túnel corto, el cual terminaba en un gran espacio cavernoso en el que se encontraban 5 personas armadas, con vestimentas dispares, las que se notaba mucho que eran robadas. 2 estaban durmiendo, 2 estaban jugando con un set de cartas y el último estaba afilando una daga con una piedra. Los que estaban despiertos me vieron entrar y gritaron improperios. Tomaron sus armas y se lanzaron contra mí. Uno de ellos usó una lanza para atravesar mi pecho. 1. Estamos muertos, dije, alto y claro. 4. El tipo que me había atravesado estaba sorprendido al ver cómo continuaba moviéndome sin problemas. Uno de ellos se quedó a apoyarlo mientras que el otro corrió hacia mi compañera. Ella hizo un grito ahogado y lo golpeó en el estómago con su palma. No hacía falta decir que el pobre hombre salió disparado hacia el otro lado del túnel, muriendo con dolorosos quejidos y vomitando mucha sangre. 2. Ya no eres la misma de antes, comenté, tomando la cabeza del lancero y dislocándola. Siendo sinceros, me molesta un poco que te hayas vuelto tan fuerte y yo aquí, luchando con mi boca para hablar coherentemente. 18. Monstruo. Gritó el último enemigo, despertando a los otros 2. Aunque me quedaba atrás de mi compañera, no significaba que yo, como zombie, no superara la fuerza física de un humano común. Aquello se tradujo en que ninguno de los 3 desconocidos restantes pudo contra mí y murieron sin saber qué tipo de monstruo era. Lamentablemente, las heridas que me infligieron no sanarían por medios naturales, ahora que probablemente no tendría esos episodios de renovación. Tendría que aprender a moverme bien para esquivar los ataques de mis enemigos si no quería que mi cuerpo se deteriorara rápidamente. 17. Lo que hiciste fue muy arriesgado, comentó mi compañera, enfadada. Asentí con la cabeza, dándole la razón. Lo que hice tenía grandes riesgos, fácilmente podrían haberme cortado el cuello y hasta ahí habría llegado mi aventura con esta vida de zombie. Pero sentía que debía tomar el riesgo, ver a mi compañera con miedo no me era grato, para nada. Esta vez confié en la voz que me hablaba a veces en el interior, tenía que buscar la forma de quitar ese trauma o no podríamos movernos como queríamos. Además, si nos quedábamos frente a la fogata, en cualquier momento ellos podrían salir, bien preparados, y atacarnos por sorpresa. 9. Ahora teníamos una pequeña base, nuevas ropas, unos bolsos que servirían para cargar cosas, dinero y armas. Sin mencionar la comida de aquellas personas y sus propios cuerpos que nos servían de alimento a nosotros. 10. Dicho eso, de todas maneras prefería no quedarme allí mucho tiempo. Ese lugar era demasiado grande como para tener a tan pocas personas, quizás haya más en camino, no me quería arriesgar. 1. ¿Estás más calmada ahora? Pregunté a mi compañera. Sí, ella me tomó del brazo y me obligó a sentarme. Sin embargo, no creas que eso te va a salvar de mi regaño, dijo mientras cosía, con hilo de la telaraña de nuestra hija, los tajos que me dejaron nuestros enemigos. 13. ¿De dónde sacó esa aguja? ¿Se la habrá pasado la pareja de ancianos? Agradezco tu ayuda, en verdad lo aprecio. Mi compañera puso sus 2 manos sobre mis mejillas y me obligó a mirarla a los ojos. Su expresión era seria. Pero no lo vuelvas a hacer. 8. No lo haré, murmuré, inseguro. Más fuerte. 2. No lo haré. Bien. ¿Por qué me estaba pasando esto cuando todo lo hice para que ella se animara? Bueno, ya no importaba, con verla actuar normal me bastaba, la verdad. Parte de mi conciencia levantaba su pulgar derecho, en señal aprobatoria. 13. Un momento. ¿Era idea mía o su personalidad se hizo más fuerte ahora? ¿Era el efecto de recuperar sus memorias? Si es así, no estaría mal que también recuperara las mías. Ser el único sin un pasado claro me hacía sentir algo solitario. 18. Con todo lo sucedido, olvidé preguntarle su motivo para acompañarme a mí, lo cual no comprendía del todo. Cuando le pregunté sobre aquello, ella simplemente respondió con un idiota y continuó con sus quehaceres, dejándome en una duda mayor. 20. Juntos, buscamos objetos útiles para nuestro viaje entre lo que tenían los desconocidos en la cueva.
Cada vez que nos encontrábamos con algo interesante, hablábamos sobre los posibles usos que podíamos darle. Lamentablemente, gran parte de mi sentido común estaba distorsionado respecto a cómo funcionaba este mundo. Y mi compañera desconocía muchas cosas al vivir la mayor parte de su vida en una aldea. Tos. ¿Qué problema? Murmuré. Sí, comentó la chica zombie, mirando unos libros que parecían ser importantes, pero como no sabía leer, los devolvió a su estante. Nada que se le pueda hacer. Llevémonos la ropa y el dinero. Tos. Las armas no. ¿Quieres un arma? Las armas eran muy útiles. Supongo que decirle eso a una mujer que era capaz de matar a una persona, utilizando únicamente sus puños, no tendría mucha validez. De todas maneras intenté explicarle mi razonamiento y ella terminó por estar de acuerdo. Ella se llevó una daga larga y yo una espada curva, la única que tenía una funda. También había un escudo, pero era demasiado llamativo como para cargarlo en la ciudad. Tomé también una daga pequeña, para pasársela a nuestra hija. 13. Ya cuando terminamos, vimos que la cueva se iba iluminando poco a poco, ya estaba comenzando a salir el sol. Los dos nos sentamos en las afueras de la base de los desconocidos, con dos grandes bolsos para llevar nuestro botín. Mi compañera se apoyó en mi hombro y miró la salida del sol. Gracias, dijo ella, en un tono suave. 1. ¿Por ayudarte con tus problemas? Pregunté, sin saber bien cómo reaccionar. Por estar siempre conmigo. 20. Eso no me lo esperaba. Para mí, eso era algo natural de hacer, ¿no? Digo, éramos zombies, viajábamos en grupos, ya que éramos débiles si estábamos solos. Aunque, bueno. Al principio, la consideraba un estorbo, pero ya me acostumbré a su presencia y pensaba en ella como una buena amiga y compañera de viaje, además de ser la madre de nuestra pequeña niña. Diría que prácticamente ya éramos familia. Acaricié la cabeza de la chica zombie, a lo que ella reaccionó con un sobresalto. Sin embargo, no se negó a continuar recibiendo la caricia. 19. Ah. Papá y mamá están flirteando. Escuchamos exclamar a la niña araña, quien había despertado sin que nos percatásemos. 61. Mi compañera pareció paralizarse por las palabras de la chiquilla, pero no las negó. No quisiera crear un malentendido, por lo que me dispuse a explicar la situación. Sin embargo, antes de decir palabra alguna, nuestra hija saltó sobre nosotros, derribándonos al suelo. Yo también quiero caricias. Exclamó, haciendo un puchero y abrazándonos a ambos con sus largas patas de insecto. 15. Tanto yo como mi compañera sonreímos, la abrazamos de vuelta y la acariciamos con afecto. Nuestra hija soltó pequeñas risitas mientras se colocaba entre los dos, quejándose luego de que estábamos fríos. 5. Ah. Dije de repente. Ambas chicas se quedaron viéndome, con extrañeza. No les preguntamos a los que estaban en la cueva sobre cómo llegar a la ciudad. Ah. Exclamó mi compañera, abriendo sus ojos como platos e inmediatamente después, afirmarse la cabeza, debido a recordar que no dejamos a nadie vivo para interrogar. 16. Ustedes son muy raros, comentó nuestra hija, riendo bajo los primeros rayos de sol. Fin capítulo Shi. Capítulo 13 de Camino a la Gran Ciudad 3. Bueno, ¿a dónde vamos? Quise preguntar a mis compañeras de viaje, pero lamentablemente, hoy yo era el guía. 30. Utilizando el sentido de orientación de la niña araña, el cual era mucho mejor que el nuestro, caminamos por entre varias colinas, esperando llegar en algún momento a alguna ruta construida por el reino. El plan era encontrarnos con alguna persona que nos diera indicaciones y así llegar a la ciudad que buscábamos. Lamentablemente para nosotros, todavía no nos encontrábamos con nada más que pasto y unos cuantos árboles. 5. Unas pocas bestias nos atacaron, las que sirvieron de comida para recuperar energías. No tenía nada con qué hacer fuego, por lo que tuvimos que comernos las crudas. Nuestra hija no se sentía muy a gusto comiendo carne sin cocer, ahora que ya había probado la cocina de los vivos, pero no teníamos solución al problema, así que no hizo berrinches. ¡Qué buena niña! 3. Mi compañera zombie conversaba conmigo mientras avanzábamos. Me habló de su vida como campesina y las costumbres que recordaba. La verdad, mucha de esa información era irrelevante para nuestros objetivos. Lo único importante era saber sobre la clasificación que le daban los vivos a los no muertos que habían visto y de los que se cuidaban. No sabía que también había vampiros aquí. 6. ¿Y qué era un vampiro? 8. Como siempre, mis memorias me jugaban una mala pasada.
Sería bastante bueno que volvieran en su totalidad en vez de uno que otro concepto que no terminaba de comprender, ¿no crees, memoria mía? 6. Dejando a un lado mis quejas, el camino fue bastante apacible, comparado a cuando nos topamos con ese gigante rocoso. Nuestros únicos enemigos eran las bestias del camino y estas no eran una real amenaza para nosotros. No nos encontramos con otros no muertos mientras avanzábamos. No sabía el motivo de esto, pero estaba agradecido por ello. La amenaza de la nigromante realmente nos afectó. Sabía que no podríamos vencerla, recordando a la mujer esqueleto con armadura, quien fue capaz de destruir una torre de un único sablazo. Si así eran sus subordinados, no quería saber cómo era su líder. 3. Miré a la pequeña que viajaba con nosotros. Ella me sonrió, feliz. Sí, qué bueno que no nos hayamos topado con esos enemigos. 7. A lo lejos vimos una arboleda, la que tenía un campamento con 2 tiendas siendo desarmadas. Había 3 hombres armados, con una armadura azulada sobre sí. Una mujer y un hombre, con ropas de tela marrón. Y una infanta, la cual deduje que era una niña más o menos de la edad que aparentaba nuestra hija. 10. El grupo tenía un carruaje, el que era tirado por 2 bestias peludas y de 6 patas. 5. Al fin habíamos encontrado a un grupo de vivos. 7. Nos aproximamos tranquilamente hacia ellos, pero pronto notamos que aquellas personas corrían peligro, debido a una manada de monstruos con hocico alargado, cuernos y 2 patas. 7. Esto era malo, no podíamos permitir que nuestra oportunidad se perdiera por culpa de unas meras bestias salvajes en el camino. Vimos que los 3 hombres armados sacaron sus espadas y se disponían a luchar. El más alto de ellos dio el primer golpe y logró cortar la cabeza de uno de los monstruos, pero los otros lo rodearon y sus compañeros no llegaron a tiempo para salvarlo. Las criaturas lo despedazaron a mordiscos. Viendo la escena, los otros 2 parecían demasiado asustados como para continuar luchando. 1. Van a escapar, predijo mi compañera, con una mirada seria. Y así como comentó ella, los hombres comenzaron a retroceder, sin tomar en consideración el bienestar de las otras personas que claramente no tenían oportunidad de defenderse. 5. Miré a mi acompañante y ella comprendió de inmediato lo que quería. Usando su fuerza superior, se nos adelantó y corrió hacia el grupo de personas. Ella saltó por sobre los árboles y cayó directamente sobre la cabeza de una de las criaturas, haciéndola estallar. Inmediatamente después, dio una patada a la bestia a su izquierda. El impacto fue tan fuerte, que la mandó a volar varios metros de distancia, llevando consigo a las demás en su camino. 10. La manada de monstruos, a pesar del daño recibido, quería seguir luchando, pero desistieron cuando me vieron llegar junto a mi hija. La ventaja numérica y la posibilidad de que yo fuera un oponente tan fuerte como mi acompañante, cosa que no era así, les forzó a considerar el escapar. Y así hicieron, huyeron por entre los árboles para no ser vistos ni escuchados nuevamente. 12. Lo único que quedó de la batalla fueron las criaturas muertas y el pobre hombre cuyo rostro estaba irreconocible. Bien hecho, en verdad eres fuerte, dije a la chica zombie, acariciando su cabeza. Esta sonrió y bajó su mirada. Muchas gracias por salvarnos, exclamó el hombre no combatiente. Ahora que lo veía más de cerca, sus ropas tenían varios adornos lujosos y la tela parecía de buena calidad. Aunque no era muy bueno diferenciando esas cosas, así que no era quien para dar esa opinión. 2. El hombre estaba unos kilogramos por sobre su peso ideal, podía notar una papada bajo su barbilla y un bulto se estaba acumulando en su vientre, formando una panza. De seguro sería delicioso comerlo, pero nuestro objetivo era conseguir información, así que callé a mis instintos de zombie devora todo. 10. Moviendo su frondoso bigote marrón y rascando su calva, el hombre no combatiente se presentó ante nosotros, junto con su esposa, su hija y sus ahora 2 guardaespaldas. Dijo que era de la aristocracia del reino. Tenía un nombre muy extraño, por lo que decidí llamarlo noble en mi mente. 23. Nosotros también nos presentamos, usando nombres inventados. Les dijimos que éramos una familia que perdió su hogar debido al ataque de la nigromante y que buscábamos un nuevo lugar donde establecernos. La pareja nos miró con extrañeza, alternando su mirada entre mi compañera, yo y la niña araña. 6a. Les explicamos que ella era adoptada, que la encontramos cierto día, sin memorias. Ella nos consideraba sus padres sin siquiera cuestionárselo. Era algo gracioso que no faltáramos a la verdad, en parte. 6. Les hablamos de que queríamos llegar a la ciudad llamada Kaya, a lo que ellos sonrieron.
Precisamente estamos yendo hacia allá, comentó el noble, con una sonrisa alegre en su rostro. Volvíamos de un viaje a la capital, por la bienvenida al héroe y otros asuntos de estado. Tos. ¿El héroe? Pregunté involuntariamente. Ya lo habían mencionado otras veces, pero nunca tuve la oportunidad de preguntar por su identidad. Cada vez que escuchaba esa palabra algo resonaba en mi interior. Y al mismo tiempo que sentía molestia, sentía nostalgia. 18. El hombre nos contó que el rey había logrado invocar a un joven desde otro mundo, quien tenía un gran poder y sería capaz de derrotar a la nigromante y terminar finalmente con la guerra que tenían todas las naciones de este mundo y esa mujer. 6. Luego de la plática, el noble regañó a sus escoltas por intentar escapar y les hizo trabajar para que terminaran de desarmar el campamento y prepararan el carruaje. Si quieren, puedo llevarlos hasta la ciudad. No, vengan conmigo, les recompensaré en mi hogar como agradecimiento. Miré a mi compañera, ella no parecía muy feliz con la propuesta, por lo que intenté rechazar su oferta, pero el hombre insistió y al final cedimos. 26. Subimos los tres al carruaje, junto con la familia aristócrata. Las dos escoltas se sentaron en la parte frontal del vehículo y tomaron las riendas de los animales de transporte. Durante el camino, noté que mi compañera se sentía muy alterada por estar confinada junto con ese hombre, probablemente debido a su pasado, por lo que le sugería que se distrajera mirando el paisaje. Yo me encargué de mantener ocupado al noble y a su esposa, hablando y preguntando cosas que no sabía de este mundo. Ellos no se sorprendieron por mi ignorancia, supuse que era normal viéndome yo como un campesino cualquiera. 10. La hija del noble comenzó a preguntarle a nuestra hija sobre sus patas de insecto y pronto se hicieron amigas. Riendo y cantando a medida que avanzábamos. 24. Me enteré de muchas cosas en esas horas de viaje. Aunque a la mayoría no sabía si podría darle utilidad, al menos ahora conocía la situación política del país, su relación con los semihumanos, los movimientos de la nigromante griega, su territorio. 7. Ahora finalmente sabía en qué zonas podríamos caminar tranquilos sin esperar que aquella mujer cumpliera con sus amenazas. Bueno, siempre era posible encontrárnosla en otro lugar, pero al menos las posibilidades eran menores. 2. Me habló de lo seguras que eran las ciudades en comparación a los pueblos, todo gracias a un sistema de defensa que detectaba supuestamente la energía maligna de la nigromante y la atacaba sin compasión alguna. No creía que fuera demasiado efectiva, pero al parecer era suficiente como para que hasta ahora, solo unas pocas ciudades hayan sido atacadas por aquella mujer, siendo los aldeanos quienes más sufrían. 6. Pero entonces, ¿por qué seguían viviendo en pueblos? Si la ciudad era tan segura, entonces lo mejor sería que todos los humanos vivieran en una, ¿no? Cuando le hablé de mis dudas, el noble sonrió amargamente. No podemos albergarlos a todos. No hemos tenido la oportunidad de expandir las ciudades y al final, la vida para ellos es peor ahí que en sus aldeas. La pobreza dentro de las ciudades es alta. Muchos niños mueren y los padres desesperados cometen delitos para sobrevivir, lo que termina muchas veces por enviarlos a la horca. Hay algunos que logran vivir vendiendo sus cuerpos, pero si me lo preguntas a mí, eso no es vida. 15. Al final, entonces era mejor para ellos el vivir bien, con la amenaza de que algún día los zombies destruyeran sus hogares, que vivir mal, pero seguros de los ataques de la nigromante. ¡Qué complejo! Esperaba que cuando llegáramos al lugar, no nos fuera complicado encontrar un hogar en donde quedarnos a vivir. A todo esto, no había preguntado sobre la identidad de esa gran defensa que protegía a las ciudades en general. Un golem. Respondió el noble, como queriendo impresionarme. 23. Lamentablemente para él, no tenía idea de lo que era un golem. Sin embargo, su rostro de confianza me dio lástima y fingí asombro. Decidí investigar lo que era cuando se diera la oportunidad en el futuro, si es que no se me olvidaba. 3. Ah, no es justo. No es justo que uses tus 6 patas para ganar. Mua, ja, ja. Es tu culpa por solo tener 2 manos. ¿Cómo va a ser mi culpa? Buah. Mamá, esa niña me está molestando. 22. Las dos pequeñas estaban jugando hasta hace un momento una especie de batalla en donde usaban sus palmas, pero la niña araña usó la ventaja de tener más miembros que su contrincante y así vencer. ¿Eso era trampa? No estaba seguro, pero no lo encontraba realmente injusto. La madre de la chiquilla acarició su cabeza, pero no aceptó sus argumentos. Pero ella usó sus patas. Replicó la niña, bastante molesta por perder.
Hija, ¿qué hay de malo en usar las habilidades propias para tomar ventaja de algo? ¿No es lo que siempre haces? Respondió la esposa del noble, con una sonrisa burlesca. Me agradaba esa mujer. 24. La pequeña abrió sus ojos, sorprendida de ver a su madre tomando una posición en su contra. Ella estaba por hacer un berrinche cuando la mujer añadió. Además, tú inventaste ese juego, así que tenías la ventaja desde ese lado, ¿no? 11. La chica se quedó callada, conteniendo las lágrimas. Ya no podía quejarse por perder, aunque probablemente la herida en su orgullo no sanaría pronto. 2. Anda, no te enojes, te regalo esto. Nuestra hija entregó un ovillo de hilos blancos a la hija del noble. Ella no quería aceptarlo en un principio, pero su madre la instó a hacerlo y terminó por tomar la bola. Está pegajosa, ¿qué es? Comentó la chiquilla jugando con las propiedades de la telaraña de la insectil. 6. La pequeña movió sus peludas patas y le explicó lo que le había entregado a su nueva amiga, mientras jugaba a darle formas de animales a otro ovillo que tenía en sus manos. ¿Eh? ¿Y de dónde sale esto? ¿Cómo lo haces? 16. Los que estábamos al interior del carruaje nos quedamos en silencio. Niña, no debías preguntar eso. Ahora todo se había vuelto bastante incómodo. 4. Nuestra hija iba a explicar el proceso de creación de su telaraña, pero le tapé la boca y la distraje con una caricia sobre su cabeza. La otra niña infló sus mejillas, enfadada por no recibir respuesta alguna. 4. La hija del noble se cruzó de brazos y comenzó a lanzar bufidos despectivos. 1. La chica zombie no pudo resistir más la situación y comenzó a reír como nunca la había visto antes. Bueno, nunca la había visto reír. Era la primera vez que ella soltaba una carcajada. 5. Acompañando sus risas, nuestra hija fue contagiada y también comenzó a carcajear. Luego el noble y su esposa soltaron pequeñas risitas y finalmente su hija les acompañó. No sabía bien lo que sucedía, pero las ganas de imitarlos surgieron en mi interior y no me resistí. Pude ver cómo los guardaespaldas nos miraban con extrañeza desde el asiento de conductor, lo que no ayudó a calmarme. 9. Llegamos por la noche al control de entrada de la ciudad. El guardia reconoció de inmediato al noble y su familia, pero no a nosotros. Le íbamos a explicar nuestra situación, pero el aristócrata intercedió por nosotros y pudimos, finalmente, entrar a la ciudad de Kaya. 12. No sentí una real diferencia entre el exterior y el interior de la ciudad. Supuse que esa gran defensa llamada Golem no era tan buena, aunque quizás estaba muy equivocado. 12. A diferencia de las aldeas y pueblos que conocía, la ciudad se encontraba muy iluminada incluso si era de noche. Muchas personas se paseaban tranquilas, sin ningún temor por ser atacados por zombies y llamaban mucho la atención. Me gustaba esa confianza, me hacía sentir seguro. 2. Pasaron unos días dentro de Kaya, los que disfrutamos bastante. Se supone que aquí comenzaría mi tranquila vida en el mundo de los vivos, junto con la chica zombie y la niña araña. 1. Ya, el olor de la muerte. Tiene un olor tan agradable, mi amo. 29, pero las molestias no tardaron mucho en aparecer. Fin capítulo Shiri. Capítulo 14. Días en la mansión del noble. Habían pasado unos cuantos días desde que ingresamos a la ciudad de Kaya. El noble nos ofreció su hogar para que descansáramos y para que tuviésemos un lugar para estar mientras buscábamos un trabajo y una casa para sobrevivir. Más sin dudarlo, acepté su oferta, aunque mi compañera zombie no estaba muy feliz de ello. Si estuviésemos solos ella y yo, no nos habríamos quedado, pues ya que estábamos muertos, no necesitábamos descanso. Y la comida tampoco era una necesidad imperante, además, podíamos conseguirla de vez en cuando, buscando cuerpos en el cementerio. Sin embargo, teníamos una pequeña que nos acompañaba y ella era parte de los vivos, necesitaba dormir y comer frecuentemente o podría enfermarse. Los primeros días que estuvimos en la mansión fueron tranquilos. Durante el primer día, el noble y su familia nos ofrecieron un banquete como muestra de su gratitud por haberlos salvado. La comida estaba deliciosa, más de lo que estaba acostumbrado a sentir en mi paladar. Le hice muchas preguntas al chef esa noche, como por ejemplo, sobre las especias usadas, los métodos de cocina, si había diferencia en las herramientas para cocinar, entre otras cosas. El chef se sentía bastante a gusto viendo cómo alguien se interesaba en su oficio, por lo que me dio varios consejos y recetas. Por supuesto, no me reveló todos sus secretos, pero con esa información me bastaba. 14. Después de mi interrogatorio en la cocina, una criada en el lugar nos mostró nuestras habitaciones.
Como mencionamos ser una pareja, era obvio que nos darían una cama matrimonial, con una habitación contigua correspondiente a la niña araña. No previmos esto en su momento y mi compañera se paralizó al ver el enorme lecho. Le pregunté sobre qué le sucedía, pero se negó a responder y simplemente se sentó sobre el mueble, con la mirada baja. 8. ¿Vas a dormir? Pregunté, ladeando mi cabeza. ¿Tú no? Respondió ella, con una mirada suplicante. No puedo dormir, soy un zombi. Con esas últimas palabras ella abrió sus ojos, como enormes platos, cubriéndose el rostro poco después. Hice una mueca de extrañeza y esperé a que ella retirara sus manos de su cara. Soy una tonta, se dijo a sí misma. 5 habría olvidado lo que era. Bueno, no podía culparla, tenía todos sus recuerdos de cuando estaba viva y nuestra apariencia actual era la de una persona común, gracias a nuestra hija. Hablando de la pequeña niña que apareció en nuestras vidas. Una cosa que no consideraron los aristócratas fue que la niña araña tenía unas patas de insecto muy grandes, por lo que la cama que le asignaron era muy pequeña para su cuerpo. Por ese inconveniente, le ofrecimos la cama matrimonial a la chiquilla y nos quedamos despiertos en la habitación, conversando, mirando a nuestra hija de vez en cuando y observando el paisaje nocturno desde las enormes ventanas de la habitación. Al día siguiente, por la mañana, las criadas nos trajeron el desayuno, unos huevos revueltos con pan y una taza de leche caliente. Luego, se ofrecieron a vestirnos para reunirnos con su señor, pero declinamos la oferta. Estaba bastante seguro de que nos descubrirían si observaban nuestros cuerpos desnudos con detenimiento. 11. El noble nos mostró su mansión, incluyendo el gran patio que tenía. Se sentía orgulloso de haber logrado mantener su puesto en la nobleza y preservar sus tierras. Yo no entendía de qué hablaba, así que me lo explicó. Resultaba ser que los nobles de ese reino estaban obligados a producir resultados para conservar sus títulos, heredados de sus padres. Si no eran capaces de ayudar a la familia real y proteger efectivamente sus tierras, ellos eran degradados a simples plebeyos, perdiendo sus posesiones, las que se otorgaban a otro noble más capacitado. 29. Bueno, esto no era así antes, comentó el aristócrata, observando un arbusto cortado en la forma de una criatura alada. En los tiempos en los que la nigromante no existía, los nobles mantenían sus tierras heredadas por derecho. Lamentablemente, los ataques de esa mujer obligaron al reino a darnos más responsabilidades. 18. No tenía idea de si esa información me sería útil para algo, pero decidí guardarla en mi memoria. Esperaba que no me fallase, como hizo muchas veces antes. La niña araña se quedó jugando con la hija del noble mientras yo y mi compañera salimos a explorar la ciudad. Considerando que mi única experiencia con la civilización de los vivos era en pueblos y aldeas, ver una ciudad por el día sí que me impresionó. Ya sabía que habría mucha gente, por la cantidad de personas que vi en la noche anterior, cuando entramos al lugar. Sin embargo, no me esperaba que fuese tanta. 6. Las calles atiborradas de humanos y humanoides, quienes transitaban las calles de la urbe prácticamente en fila, se veían ocupados comerciando, comiendo o conversando. Estaba acostumbrado a ver seres humanos, pero ahora también podía notar la presencia de gente insecto y gente bestia, estas últimas con grandes collares, algo diferentes a los de mi compañera. 14. Eso me recordaba. 4. Los nobles no hicieron ningún comentario sobre el grillete de mi compañera. ¿Habrá sido por cortesía? Me decidí resolver esa duda más tarde, pero en ese momento era más importante contemplar la mirada de asombro de la chica zombie. 16. Tantas personas. Dijo ella, sin saber dónde posar sus ojos. 21. Me pareció ver caer un poco de baba desde su boca. Rogué por estar equivocado. No era una buena idea comerse a los ciudadanos en esos momentos. La distraje, caminando hacia un grupo de personas que estaban viendo una obra de teatro abierta a todo público. La historia hablaba de los días en los que no existía la nigromante. Mostraban un mundo bello y tranquilo, en donde todos vivían felices y en armonía. 16. ¡Qué mentira! Yo ya sabía sobre la enemistad entre la gente bestia y los humanos. El mundo antes de esa mujer probablemente estaba sumido en guerras entre las diferentes naciones. Al final, no habría mucha diferencia en el bienestar de los habitantes del reino. Aunque, claro, era mejor tener a un enemigo con el que se pudiera hacer un tratado, que un enemigo capaz de arrasar con todo sin remordimiento alguno. 5. Posé mis ojos sobre mi compañera y noté que ella se mostraba incómoda, quizás porque hasta hace no mucho, nosotros éramos parte del ejército de la nigromante.
¿Nos vamos?, pregunté, acariciando su cabeza. Ella asintió, con una leve sonrisa en su rostro. Caminamos de vuelta a la mansión y encontramos a nuestra hija haciendo una ropa de tela de araña para su amiga aristócrata. Al parecer, a esa niña se le hacía interesante vestirla como un juego, aunque su padre no permitió que saliera con ellas, quizás porque no era una vestimenta adecuada para una noble. 12. La comida de ese día fue diferente, un poco más ligera, pero igualmente podría considerarse un banquete. Enviamos a la niña araña de dormir y comenzamos a hablar con el noble. 2. Necesitábamos un trabajo y un hogar. Lo primero sería encontrar una forma de conseguir dinero rápido y en grandes cantidades. El hombre nos habló del grupo de mercenarios que había en la ciudad. Considerando la fuerza de mi compañera, era una buena opción de trabajo para ella. Lamentablemente, si bien yo era más fuerte que un humano promedio, no sabía si sería realmente apto para la batalla. ¿Saben leer?, preguntó el noble de pronto. Negamos con la cabeza y él nos sonrió. Vengan conmigo. 4. El aristócrata nos llevó por un pasillo oscuro, iluminado únicamente por la luz de la vela en su mano. Abrió una puerta al final del corredor y nos mostró una habitación llena de libros. 13. Les enseñaré a leer, dijo, con una sonrisa. Luego, miró hacia el techo, pensativo. Bueno, eso quisiera decir, pero no creo tener el tiempo. Voy a asignar a un mayordomo para que les ayude. ¿Qué les parece? 36. Por supuesto, aceptamos agradecidos. Aquel conocimiento nos sería útil siempre y hasta podría darnos mejores trabajos, había muchos beneficios en ello y más si era gratis. El aristócrata asintió con la cabeza e hizo llamar a uno de sus sirvientes. El mayordomo que eligió era un hombre delgado, de unos 30 años, quien vestía un terno café, el mismo color de sus pantalones. Sus zapatos eran negros con un lustre brillante y usaba unas gafas cuadradas. Su mirada era bastante seria, lo que me llevó a pensar que quizás estaría molesto por su nueva tarea. 14. No pude estar más equivocado. Esa misma noche, el mayordomo nos instruyó en la lectura desde lo más básico. Era estricto, pero a la vez paciente. Entendía que a la edad que representábamos, aprender a leer y escribir sería una tarea un tanto difícil. Hice lo posible para guardar todo lo que nos enseñaba en mi mente, así podría compartir ese conocimiento con nuestra hija, quien dormía plácidamente a esas horas. 4. Así estuvimos unos cuantos días saliendo de la mansión por las mañanas, explorando la ciudad y viendo posibles ofertas de trabajo. En la tarde, volvíamos a la mansión y jugábamos con las niñas. Finalmente, en la noche, estudiábamos las letras. Después de 3 días desde comenzar a aprender a escribir, mi compañero logró entrar a una institución de entrenamiento, la cual servía de prerequisito para convertirse en mercenaria. Me sentía feliz por ella, aunque también me hacía sentir algo triste el hecho de no poder verla desde la mañana hasta la tarde. Durante ese tiempo, aproveché mis nuevos conocimientos para encontrar un trabajo adecuado a mis habilidades. 22. No podía estar muy orgulloso de mí mismo, siendo únicamente un poco más fuerte que los trabajadores promedios, con 0 habilidades para la herrería, la construcción y la diplomacia. Me sentía inútil, un incompetente. Al 8.º día de vivir en la mansión, mi compañera nos comentó que comenzarían a tener prácticas de combate real, saliendo de la ciudad por unos días, hacia un bosque cercano, para cazar monstruos. Antes de irse, le pregunté si iría acompañada, pues no me agradaba la idea de dejarla sola en medio del territorio de la nigromante. Ella me sonrió y me dio un abrazo afectuoso. Luego de ello, me explicó que irían todos los novatos, por lo que estaría al menos con un grupo de 20 personas. Aunque, comentó ella antes de irse, hay un novato que no me termina de agradar. Tiene a 2 chicas a su lado y se le ve muy arrogante. 61. Acaricié su cabeza y rogué para que todo saliera bien. Por suerte, el día anterior, nuestra hija nos dio su tratamiento de mantenimiento, así que era improbable que ella fuese descubierta. De todos modos, le entregué una poción que me había regalado el noble, la cual tenía el efecto de lanzar una señal de humo luminiscente, visible tanto en el día como en la noche. Si algo sucedía, nos daría su ubicación y correríamos en su ayuda. 4. Sorprendentemente, al día siguiente logré terminar mis estudios y pude leer sin problemas los libros del noble. Estaba impresionado por lo rápido que aprendí. El mayordomo también lo estaba. Me preguntó si ya tenía algún tipo de conocimiento previo, pero yo no recordaba nada de ese tipo.
Quizás mi yo vivo sabía leer, pero eso no podía confirmarlo de momento. Todavía no escribía muy bien, pero ya era cosa de acostumbrarme. 19. Continué mis andanzas por la ciudad y finalmente conseguí un pequeño puesto en la cocina de un restaurante. Al mismo tiempo, también encontré una posada barata en la que podríamos quedarnos. 17. Le di aviso al noble, quien comprendió que cuando volviera mi compañera, nos iríamos de su hogar. Pensaba que le estábamos incomodando al estar tanto tiempo en su mansión, pero al parecer no era el caso, ya que intentó convencerme de que nos quedáramos más tiempo en el lugar. 5. Quizás no nos veamos tan seguido, pero recuerda que siempre tendrás nuestra gratitud, dijo, luego de resignarse por convencerme. Miró a las pequeñas jugando con muñecas vestidas de telaraña y suspiró. Además, nuestras hijas son buenas amigas. 13. Sonreí ante sus palabras y le di un apretón de manos amistoso. No podíamos irnos sin la chica zombie, pues ella regresaría a la mansión y no sería una grata sorpresa el saber que estábamos en otro lugar. Pero avisar con antelación no era una mala idea. 9. Durante mi trabajo, recibí a todo tipo de clientes y aprendí muchas recetas útiles para cocinar a futuro. Mis compañeros eran amistosos, exceptuando a un hombrecillo barbón y gruñón, quien no paraba de gritar a los demás cuando cometían un pequeño error. 21. Saliendo del trabajo, en el 11º día, me topé con un carruaje extraño sobre la calle. Adentro llevaba a personas con collares en sus cuellos. Todos mal vestidos y de miradas tristes. Las orejas sobre su cabeza y sus colas daban cuenta de sus especies, eran gente bestia. 13. Seguí al carro, por mera curiosidad. Aunque algo me decía que ya lo había visto antes en mi estancia en la mansión. No iba muy rápido, así que un pequeño trote bastaba para mantener la distancia. Como era un zombi, no me cansaba realmente. 1. El vehículo se detuvo en un lado de la ciudad en el que nunca había pasado antes. Los muros de las casas se encontraban en muy mal estado, incluyendo sus tejados. La gente en el lugar tenía los ojos vacíos y la mayoría se encontraba sentada, apoyada en las paredes. Algunos seguían mis movimientos con los ojos, pero no intentaron hacer nada conmigo. Supuse que ese lugar era el llamado suburbio, la zona pobre de la ciudad, un lugar perfecto para que los criminales se escondieran y que los negocios mal vistos pudieran funcionar. La gente bestia salió de la carreta y fue obligada a caminar con los pies descalzos hasta entrar a un edificio que no se encontraba en mejor estado que los demás. Me acerqué todavía más al lugar y comencé a escuchar lo que decían. Este mes tuvimos una buena cacería, dijo uno de los que conducía el vehículo. 20 esclavos nuevos, la mayoría de la raza de los medio ratas. 8. No sabía qué ventaja tenía esa raza frente a las otras, pero no estuve mucho tiempo cuestionándomelo, pues no era algo realmente importante de aprender. No estaba dentro de mis objetivos el comprar a un esclavo. 1. Sí. Sus pequeños cuerpos son bastante útiles para usarlos como espías, comentó otra de las personas en el edificio. 11. No olvides que hay unos cuantos que comprarían a las chicas por otros motivos. Y a los chicos. Las aristócratas están adquiriendo gustos similares a los de sus esposos en el reino de al lado. 9. Nada interesante. Ya me iba a devolver, luego de satisfacer mi curiosidad, cuando escuché algo más. Algo que me detuvo en seco. Hablando de gente pequeña, ¿viste a esa niña araña en la mansión del lado norte de la ciudad? Preguntó el primero de ellos. 22. Niña araña. Supuse que era normal ver a otras chicas insectiles en la ciudad, pero la mención de una mansión me preocupó. Sí. Parecía encariñada con la hija de ese hombre. Las vi jugar con su telaraña, respondió el otro. Sí. Definitivamente era mi hija. Me acerqué más, para verles los rostros. Uno era un hombre gordo y calvo, con la barbilla afeitada y aros dorados en sus orejas. El otro era un hombre corpulento, con un bigote que le cubría la boca y un peinado de corte militar. No vi a sus padres por ningún lugar. ¿Crees que podríamos llevárnosla? 3. ¿Y para qué quieres a una insectil? No la vamos a... El bigotudo hizo una pausa. No, quizás funcione con el tipo que vive en la torre. 6. El hombre musculoso comenzó a hablarle a una piedra que sacó de su bolsillo. Tuve un mal presentimiento con eso y no podía estar calmado, pero debía esperar un poco más, ya que todavía era riesgoso acercarme a ellos de frente. 4. Listo, ya hablé con el jefe. Atacaremos pronto el lugar. Aprovecharemos de robarle algunas joyas a ese noble,
Con eso dicho, no pude contenerme más y me aproximé a ellos violentamente. Oh. Tenemos visita, mencionó el gordo, señalándome. No parecían estar a la defensiva. Tal vez pensaban que yo era un cliente. Maldición, me preocupé por nada. Sobre lo que estaban hablando. Dije mientras caminaba hacia ambos. ¿Te interesa la niña araña? No creo que puedas pagar más que el hombre de la torre, comentó el bigotudo, poniendo en fila a los esclavos y mostrándolos frente a mí. ¿Qué es lo que haría esa persona con la niña? Pregunté, fingiendo una sonrisa. Tos. Ah. ¿Te interesa eso? Él está investigando un hechizo para derrotar a los no muertos. Recuerdo que mencionó algo sobre conseguir patas de araña para una poción. La niña no parecía una de esas, pero de seguro funciona de igual manera. 14 no tenía sangre fluyendo en mi cuerpo, pero si la tuviera, de seguro toda se me iría a la cabeza en ese preciso instante. Estaba sumamente enfadado. No les dejaría hacer nada con mi hija. Antes de que pudiese reaccionar, tomé el brazo izquierdo del tipo con bigote y lo rompí. El hombre gritó de dolor y sin esperar a que se recuperara, mordí su mano derecha, arrancándole unos cuantos dedos. 7 Los esclavos gritaron por el repentino ataque, al igual que lo hizo el hombre gordo. Mi víctima no podía tomarse la mano con su otro brazo en mal estado y en vez de eso, la colocó entre sus piernas, como por acto reflejo. Lo miré con desdén y le pateé el rostro, rompiéndole la nariz y parte de la mandíbula. Comenzó a convulsionar poco después. Los esclavos intentaron huir de mí, pero al parecer la restricción mágica que tenían no se los permitía y comenzaron a temblar en sus puestos. Increíble, dijo uno de ellos. Su voz era femenina. 9 El obeso esclavista salió de su estado conmocionado y ordenó el ataque a mi persona a la gente bestia. Ellos no me importaban en lo más mínimo, por lo que solo los golpeé fuertemente en el estómago para que no pudieran moverse. Algunos se resistieron a rendirse y tuve que golpearlos en el rostro, dejándolos inconscientes. Monstruo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Chilló el esclavista, notando que no podía hacer nada más. 5 Le pregunté sobre la ubicación de su base principal. Cometí un grave error al dejarles hablar con su líder, por lo que tenía que hacer algo rápido antes de que sufriera las consecuencias de ser demasiado cauteloso. Dudó por unos segundos, por lo que le rompí ambas piernas. En su nuevo estado no se resistió y me contó todo lo que sabía. La casa central en donde tenían a la mayoría de su mercancía se encontraba en otro lugar de la ciudad. Me dijo la dirección y me suplicó que le perdonara la vida. Lamentablemente para ese hombre, no podía permitírmelo, ya que conocía mi rostro y peor aún él fue quien propuso la captura de mi hija. No se lo iba a perdonar. 7 Miré a mi lado y vi a los esclavos en el suelo, se supone que debían atacarme, pero el miedo era tan grande en ellos, que incluso superaba las órdenes de su dueño. Recordé a mi compañera y la vida que tuvo como esclava. Pensé sobre lo que le pasaría a la niña araña si es que los insectiles no fuesen aliados de los humanos en el reino y tomé una decisión. Antes de dejarte libre, tengo una petición, dije al esclavista, quien vio en esas palabras su salvación. Sí, lo que diga. Quiero que liberes a los esclavos que tienes aquí. Si haces eso, no te haré nada más, mentí. 31 El obeso hombre no perdió el tiempo y cumplió con mi petición rápidamente. Los esclavos liberados perdieron sus grilletes y comenzaron a huir rápidamente del lugar, llevándose consigo a sus compañeros inconscientes. Ciertamente parecían ratas huyendo de un depredador. Todos se fueron excepto uno de ellos, una chica. 3 No le tomé importancia a esa mujer y pateé al gordinflón. Lo tomé de sus ropas y lo arrastré hasta una puerta en el lugar. Cuando la abrí, vi una habitación pequeña, llena de cajas con un contenido desconocido. Lo encerré en ese lugar y luego llevé el cadáver del otro esclavista, lanzándolo al cuarto. Muy pronto comenzaron a escucharse gemidos similares a los que yo hacía cuando todavía era un zombi estúpido. Bueno, seguía siendo uno, pero ya no era tan estúpido. 14 gritos de terror y unos cuantos golpes se podían oír en la habitación. Estaba claro lo que estaba pasando. El esclavista musculoso se convirtió en un zombi luego de mi ataque y al ver al gordinflón, sus instintos de no muerto le motivaron a atacarlo. Ahora mismo se escuchaba el sonido de la carne siendo rasgada y los gritos de dolor de una persona. 10 Luego de confirmar la muerte de ese tipo, caminé en dirección hacia las otras puertas en el edificio. Estaba por ver qué es lo que había en el resto de habitaciones, cuando la chica liberada agarró un pedazo de tela de mi camiseta y me detuvo. ¿Qué quieres?
Le pregunté, no mostrando ninguna emoción. Estaba impaciente por saber si había más esclavistas en el lugar. Ah, esos ojos vacíos. Ese olor a muerte y putrefacción que emana de su cuerpo ya. 21 ya. ¿Fue eso una especie de maullido? Miré a la mujer con detenimiento por primera vez. Sus facciones eran finas y sus ropas estaban llenas de manchas de sangre seca. Era posible que ella se haya resistido a sus captores, matando a unos cuantos en su lucha. Bueno, lo importante no era eso, sino su dialecto extraño al hablar, el cual no coincidía con su aspecto pues. Era una chica lobo. 84. Bueno, para ser más precisos era una chica con la apariencia de una humana normal, pero con orejas y cola de lobo, de un tono grisáceo. 14. Intentando no tomar en cuenta la incongruencia de su apariencia y su forma de hablar, todavía no comprendía el motivo de que me detuviera. Su mirada estaba perdida en mi cuerpo, inspeccionándolo de arriba a abajo. Luego, asintió con una sonrisa y se levantó rápidamente. «Mi amo», exclamó mientras saltaba sobre mí, tumbándome al suelo. 19. No comprendía nada de lo que estaba sucediendo, pero ella se colocó sobre mí y comenzó a olfatearme por todos lados. Literalmente todos. 9. Sí, definitivamente hueles a podrido. Estás muerto ya. 4. Y así reveló mi identidad, con una sonrisa enloquecida y su rostro enrojecido. Fin del capítulo Shift. Capítulo 15. Compañera indeseada. Una chica lobo con dialecto gatuno, quien al parecer sufría de la parafilia llamada necrofilia. Ese sería el mejor modo de describir a esa mujer que se encontraba sobre mí. Su rostro de por sí ya me hablaba de su estado mental, pero además sentía algo mojado en su... Mejor no hablaré de eso. 63. Le pedí de buena gana que se moviera, pero no quiso. Intenté moverla yo y cuando la toqué, comenzó a gemir. ¿Qué rayos sucedía con esta chica? 44. La desconocida comenzó a frotar su cabeza sobre mi barbilla y a mover su peluda cola de lado a lado. No me agradaba su actitud y estaba perdiendo la paciencia. Cada minuto que pasaba era un minuto de mi hija más cerca de ser tomada por esos traficantes de esclavos. Decidí que no debía estar jugando e intenté morderla, pero ella me esquivó y saltó hacia atrás, con sus manos y pies en el suelo, preparada para contraatacar. Como ya estaba libre, no le tomé importancia y comencé a caminar hacia una de las puertas del edificio, pero ella saltó sobre mi espalda y comenzó a actuar de la misma forma que antes. ¿Cuál es tu problema? Suéltame, exclamé, molesto. Ah, tan frío, mi amo. Pero ni se preocupe, yo estaré feliz de que me lance a la basura, si gusta. Yo lo seguiré a todos lados, siempre ya. 17. Ahora resulta que también era masoquista. 40. No lo pude soportar más y me levanté con todas mis fuerzas. La chica cayó al suelo, rodando y riendo hasta llegar a una pared. Colocó su muñeca sobre su mejilla y la dobló, empuñando la mano. Encorvó su cuerpo hacia un lado y ladeó su cabeza. Tos. Ya. No sé qué gesto estaba haciendo yo en ese momento, pero de seguro era uno de desagrado. No esperé a que se levantara y corrí hacia donde quería llegar. Abrí la puerta y entré a la habitación rápidamente, solo para encontrarme con unas escaleras, las que me hicieron trastabillar y caer violentamente hacia un nivel subterráneo en el edificio. Hacía tiempo que no caía de esa forma, llegó a darme un poco de nostalgia. 7. Era bueno no sentir dolor al ser un zombi, aunque debido a eso, tampoco sabía si había alguna falla en mi cuerpo. Lamentablemente, uno de mis brazos se quebró, doblándose en una dirección imposible. Esto se tradujo en que se me hacía difícil el pararme, siendo fácilmente atacado por la chica lobo, quien se lanzó por detrás y no me dejó escapar. 7. Ya cuando pasaron unos minutos de su extraña y empalagosa actitud, decidí tomar otra estrategia. ¿Por qué me dices amo? Recuerdo haberte liberado junto a los demás esclavos, pregunté, tratando de mirarla por el rabillo del ojo. 5. Porque el amo es el amo. 21. ¿Qué clase de lógica era esa? Tenía unos enormes deseos de no tomar en cuenta su palabrería, pero ella era quien estaba sobre mí, reteniéndome. 3. Un momento, si ella me consideraba su amo, ¿no debería escucharme? Bájate de mi espalda. Ni yo quiero. 9. Esto no estaba funcionando, al igual que antes. Solo logré que ella inflara sus mejillas y acercara su nariz hacia mi nuca. Sentía que lo que yo estaba haciendo no estaba del todo mal, pero algo me faltaba para convencerla. Ella me llamaba su amo, eso tenía que ser alguna pista, ¿no?
No me consideraba como un buen pensador, pero no era el momento de dudar. Pensé y pensé hasta que se me ocurrió algo bastante simple. 4. Te ordeno que bajes. Exclamé, con voz imperante. La chica lobo hizo un puchero, luego un berrinche, su rostro se tornó rojo y con lágrimas y finalmente cedió. 5. Vaya, eso fue más fácil de lo que pensé. Ahora me sentía estúpido por no haberlo dicho antes. 10. Me levanté y reajusté mi brazo roto. Necesitaba una recuperación correcta, pero no tenía conocimientos de primeros auxilios y según recordaba, mis habilidades regenerativas eran nulas. Lamentablemente no mejoraron incluso después de haber tenido renovaciones. 4. Observé mis alrededores. Parecía una especie de túnel iluminado con algún tipo de magia, pues no veía antorchas. La construcción de este era bastante pulida, con un camino bien definido y con pocas imperfecciones. Sospechaba que quizás fuese una conexión con la base principal de los esclavistas, por lo que decidí avanzar en la dirección que más me convencía. La mujer bestial se colocó atrás de mí, posando sus manos sobre mis hombros y presionando sus pechos en mi espalda. ¿Ahora qué quieres? Pregunté, irritado por su actitud. Si he de tener alguna pareja, preferiría a mi compañera zombie que a esta desconocida necrófila. 12. Por ahí mío es, amo, murmuró a mi oído, con una fingida voz tímida. Volteé mi rostro, notando lo cerca que ella estaba de mí. Ella se sonrojó y comenzó a alabar mis ojos sin vida, pero la ignoré. Comencé a interrogarla sobre sus criterios para decir cuál era el camino que debía tomar. De paso, también le pregunté cómo es que sabía qué es lo que buscaba. Por la forma en la que actuó contra los esclavistas, algo me dijo que usted está intentando destruir su organización, ya respondió ella, con una brillante sonrisa. Tengo un buen olfato y le puedo asegurar que en la otra dirección hay más personas con un hedor similar a sus objetivos. 8. Mi intención era devorarla si no me convencían sus respuestas, pero veo que estaba equivocado. Ella al parecer podía ser más útil de lo que aparentaba. 3. Comenzamos a caminar por el sendero que la chica lobo me indicó. Yo estaba alerta a cualquier sonido que extraño que pudiera escuchar, todo para tomar por sorpresa a mis enemigos. Por otro lado, la canina con complejo de gata se divertía olfateándome de vez en cuando y jugando con mi cabello. 7. Se me hacía extraño que ella estuviese tan apegada a mí, cuando lo único que hice fue liberarla. Ella ya debería de estar al tanto de que yo era un zombi, por lo que también era raro que quisiera mi compañía. Era sospechosa su actitud hacia mí. Sentía que no debía fiarme de ella bajo ningún motivo. Dicho esto, el tiempo pasó y pronto comenzamos a conversar para evitar el aburrimiento. 11. No quiso decirme su nombre, pero sí su origen. Esta chica al parecer vivía en un gran bosque, perteneciente a un reino no muy lejano. Ella vivía como cualquier niña normal, hasta que se encontró con un grupo de cazadores entre los árboles. No alcanzó a dar aviso a su pueblo, siendo ella tomada por la fuerza y el resto de sus compatriotas sufrió un destino similar. Su hogar fue quemado y muchos adultos murieron, entre ellos, sus padres. 30. Cuando esos humanos me atraparon, me pregunté qué es lo que harían conmigo. Algunos mencionaron que yo era bonita, así que tenían pensado enviarme a un burdel exótico, comentó ella mientras saltaba sobre unas cajas de madera en medio del camino. En su viaje, luego de haber sido raptada, se encontró con algunos no muertos del ejército de la nigromante. Me mencionó que hasta quiso en su momento formar parte de las filas de esas tropas, ya que le fascinaba el ver a tantos cadáveres caminando y gimiendo por los prados. Cuento corto, fue transportada a varias salas de venta de esclavos, siendo vendida, usada y desechada, para luego ser vendida otra vez, en un ciclo que parecía no tener fin. Cosas sucedieron y ella comenzó a perder la fe en los vivos. Para cuando llegué yo al lugar, ella ya se había convertido completamente en una necrófila y ahora quería seguirme pues no tenía otro hogar al que volver. 24. Siendo sinceros. No sentía lástima alguna. 14. A esa chica apenas la conocí ese mismo día, no había hecho nada que pudiera ganarse mi aprecio, aunque su olfato era bastante útil. Era bastante molesta en su actuar, especialmente porque se apegaba mucho a mí a veces y me molestaba al caminar. Sí, era verdad que la chica zombie había hecho algo similar antes, pero esta otra parecía estarse forzando a ello. Su actitud no era nada natural. No me habló de todas sus circunstancias, pero no me sentía obligado a simpatizar con ella. Mi objetivo estaba claro, debía eliminar a los esclavistas y evitar que la niña araña fuese secuestrada y vendida a un desconocido que vivía en una torre, solamente eso.
11. Qué frío eres. ¿Qué hay de las lágrimas en los ojos y el te comprendo? Ven ya a vivir conmigo. Ya, deberías estar abrazándome ahora mismo. Vamos, abrázame. 7. Te voy a morder. 6. Ya. Pervertido. ¿Quieres hacer eso aquí abajo, donde nadie puede escucharme, verdad? La chica lobo cubrió sus pechos con sus manos, abrazándose a sí misma, simulando una falsa protección de su cuerpo. Luego desvió su mirada, sonrojada. No es que me esté quejando, pero primero debo prepararme. Tos. No sé para qué me molesto en responder, me dije a mí mismo. Y así, decidí continuar mi camino en silencio. 7. Esta semi-humano siguió hablándome por el trayecto. A veces hablaba de lo que había visto en sus viajes como esclava, otras veces intentaba provocarme con movimientos inútilmente lascivos y finalmente hacía berrinches porque la ignoraba constantemente. 26. Hubo un instante en el que intenté atraparla y sacarle unos cuantos dedos de una dentelleada, pero me esquivó hábilmente y volvió a su fútil intento de seducción. 14. Dile, dijo una voz en mi interior. Iba a preguntar a qué se refería cuando de pronto llegó una gran cantidad de información a mi cabeza. Conceptos y conocimiento que no había experimentado en mi vida como zombie. Hubiese preferido que me llegaran todos mis recuerdos, pero no tuve tanta suerte. Es posible que no lo sepas. Comencé a decir, deteniéndome de pronto, llamando la atención de la canina. Los zombies no tenemos sangre que corra por nuestras venas. 9. Ya. Por supuesto que sé eso, Nio, soy un ya tonta. La chica lobo expresó una mueca de decepción en su rostro. Eso decía ella, pero al parecer no terminaba de comprender lo que ello implicaba. Cerré los ojos y suspiré ante sus afirmaciones. Si eso no corre, significa que no puedo hacer cosas que requieran que mi sangre fluya. 28. La mujer expresó un rostro de duda y confusión por unos segundos. Luego, llevó una de sus manos a la boca y abrió sus ojos de par en par. Entonces, Nio, ¿puedes hacer eso, ya? 18. Asentí con la cabeza. La chica lobo bajó sus orejas, expresando un semblante sumamente triste. ¿Tanto lo deseaba? 15. Pero mis preocupaciones fueron en vano, ya que volvió a su estado alegre usual pocos segundos después. Juntos, continuamos nuestro camino. Ella ya no intentaba seducirme de una forma extraña, pero eso no significaba que no quisiera molestarme de otras maneras. Saltaba a mi alrededor, jugaba con mis ropas, se adelantaba y colocaba obstáculos frente a mí para que tropezara. Ciertamente era un enigma de persona. 9. Su molestia acabó cuando nos topamos con una bifurcación en el camino. Miré a mi actual compañera y ella me miró de vuelta, ladeando la cabeza. Suspiré profundamente y me regañé a mí mismo por suponer que podía esperar una comunicación no hablada con ella. Debí considerar que no todos eran como la chica zombie, con quien podía conversar incluso con un gesto simple. ¿Cuál es el camino que deberíamos tomar? Pregunté, apuntando hacia las dos rutas, las que se veían exactamente iguales. La chica lobo indicó el túnel de la izquierda. Yo le hice caso. Al final del recorrido nos encontramos con una puerta. La abrí y entramos a una habitación oscura, con un olor a sangre y putrefacción. Había jaulas metálicas ordenadas que delimitaban una especie de pasillos. Dentro de esas jaulas se encontraban personas de diferentes especies, la mayoría en mal estado. Nos miraban sin mirar, con ojos más muertos que los míos. 12. Había niños ahí también. Delgados como un palo, completamente desnutridos y sin siquiera la energía para emitir un gemido. 4. Papá, dijo una voz imaginaria, la voz de la niña araña. Mi mente me mostró imágenes de ella estando enjaulada allí, en el mismo estado que esos pequeños. Con el rostro demacrado, ojeras al no poder dormir bien y moratones por los golpes en su cuerpo. 14. Apreté los dientes y empuñé mis dos manos, iracundo. El solo pensar en que eso pudiera pasarle me llenaba de un odio desmedido hacia los esclavistas. Sin embargo, no era simpatía. No sentía nada por esos niños. No estaba interesado en ellos y ellos no estaban interesados en mí. Así era mejor, no hubiese sido un buen momento para que uno de ellos comenzase a gritar, pidiéndome ayuda. Curiosamente, tampoco se me hacían apetecibles. Quizás mi paladar se estaba volviendo más fino. O quizás algo en mi interior me impedía verlos como comida. Fuera como fuera, decidí ignorarlos y caminar por los pasillos hasta dar con otra puerta.
12 estaba cerrada con llave, pero era capaz de escuchar lo que hablaban al otro lado. Había esclavistas allí, también cazadores. Mis enemigos estaban a solo pasos de distancia, pero decidí no apresurarme y prestar atención a sus palabras. El líder de esos hombres se hacía notar por su forma altanera de hablar y por comandar a los demás. Estaba conversando tranquilamente sobre su botín en la semana y sobre las personas con las que harían contratos en un par de días más. Uno de los esclavistas preguntó por la idea de raptar a la niña araña y el hombre comenzó a reír. Decidieron ir esa misma noche a la mansión del noble. Supusieron que el lugar estaría bien defendido, por lo que estaban debatiendo sobre si usar un gran número y asaltar el lugar de frente o enviar a un grupo de cazadores especialistas en sigilo. Ese noble en particular nunca fue de mi agrado, comentó la voz que parecía ser la del líder. Hay varios que no compran esclavos, pero él promueve la prohibición de su venta y lo peor de todo es que tiene cierta influencia con las casas mayores. 18 Los demás miembros en el lugar estuvieron de acuerdo y lanzaron exclamaciones de odio hacia esa familia. Matémoslos. Matémoslos a todos. Gritó uno. Robemos todas sus joyas. Propuso otro. Vendamos a los sirvientes como esclavos. Exclamó uno más. 2 El líder escuchó todas las opiniones dadas por sus subordinados y finalmente decidió atacar directamente la mansión. Consideró matar al noble y a su esposa, pero vender como esclava ilegal a su pequeña hija. La niña araña sería tomada y enviada al hombre de la torre. Y los sirvientes serían culpados de los cargos. ¿El motivo de su traición? Por supuesto, el robo de las joyas de su empleador. 9 Tenía deseos de destruir la puerta en ese preciso instante y asesinarlos a todos, pero sabía que si me mataban allí, no habría nadie que pudiera advertir al noble de ataque. Aunque, siendo sinceros, no tenía la confianza de poder correr y llegar antes que los esclavistas a la mansión. Estaba por enviar a la chica lobo, aunque no confiara mucho en ella, cuando les escuché hacer los planes para el asalto. Resultaba ser que los cazadores y esclavistas no creían ser suficientes como para que el ataque a la mansión fuese completamente un éxito. El riesgo era demasiado y el noble tenía guardias personales en varios lugares. Por lo que decidieron realizar una ofensiva con los esclavos que tenían en el lugar. A pesar de estar todos desnutridos y sin deseos de vivir, la ventaja numérica que representaban no era despreciable. Escuché al líder enviar a uno de sus subordinados y esperé pacientemente tras la puerta. Siempre me envían a mí, se quejó el hombre mientras colocaba las llaves sobre la cerradura. Entró a la habitación, llevando una lámpara con una vela dentro y un manojo de llaves. Se detuvo de pronto y volteó su mirada hacia mi posición, rompí su cuello antes de que dijera algo más y mordí su brazo izquierdo. Tomé el llavero y busqué entre las celdas alguna en donde sus habitantes estuvieran al borde de la muerte. Tuve mejor suerte y me encontré con una jaula vacía, la que transporté hasta un lugar cercano a la puerta. Abrí las rejas y dejé el cuerpo allí. 9 Pasaron unos cuantos minutos y los esclavistas comenzaron a preguntarse por su compañero. 2 más entraron, preguntando si estaba todo bien y recibieron el mismo destino mortal. Habría sido más difícil para mí el evitar que uno de ellos diera aviso a los demás, pero la chica lobo me ayudó al taparle la boca, por lo cual estaba agradecido. Aunque su sonrisa burlona luego de su apoyo me quitó todas las ganas de darle las gracias. Los demás comenzaron a impacientarse y escuché a varios de ellos murmurar al otro lado de la puerta. También escuché el sonido de algunas espadas siendo desenfundadas, por lo que me preparé para una batalla más difícil. Al último instante, se me ocurrió algo interesante y abrí las celdas de los esclavos. Algunos pocos salieron automáticamente, quizás pensando en que los iba a vender, pues la esperanza no se veía en sus ojos. Los otros se quedaron mirando al vacío sin realizar acción alguna. Vamos, esos chicos eran mejores zombies que yo. 6 Escuché la puerta abrirse y vi a varias personas entrar, armadas de dagas, espadas y hachas. Eran por lo menos unos 20 combatientes. Sí, definitivamente fue buena idea no esperar frente a la puerta y atacarlos. El grupo se separó y sus miembros entraron en cada pasillo que había entre las celdas. Muy pronto notaron que estaban abiertas y que había unos cuantos esclavos sueltos. Dieron la alarma y otros más entraron al lugar. Pensaron que una persona se había infiltrado a su base y que sus compañeros la encontraron, persiguiéndola por el túnel que conectaba con sus centros de venta. Estaban en lo correcto a medias.
Yo era un infiltrado, pero estaba oculto entre las sombras del lugar y los compañeros que ellos buscaban estaban a mi espalda, levantándose como no muertos, sin poder salir de la celda en la que los metí. Esperé a que varios de ellos salieran en mi búsqueda por el túnel e inicié mi ataque. ¿La chica loba? Ni idea de dónde se encontraba ahora, desapareció de pronto y tan rápido, que no me percaté del instante en que se movió. 4. Tomé la cabeza de uno de los cazadores y la giré violentamente. El hombre cayó al suelo, muerto. Liberé a los zombies que tenía cautivos y pronto comenzó el caos. En la oscuridad de la habitación, no eran capaces de reconocerse bien y confundieron el estado de sus compañeros, saludándolos amistosamente hasta que estos les mordían la mano. 12. Los gritos no se hicieron esperar, llamando la atención de los que faltaban por venir, incluyendo al líder esclavista. Zombies. ¿Qué hacen zombies en este lugar? Exclamó el jefe, pero no se mantuvo en su estado de estupefacción por mucho tiempo y volvió a su habitación anterior, cerrando la puerta. Por supuesto, la entrada ya no era un obstáculo para mí y la rompí de una patada. Los otros esclavistas notaron esto, pero estaban demasiado ocupados lidiando con sus compañeros no muertos como para ir en ayuda de su líder. Esperaba encontrarme con un hombre gordo y cobarde, pero fue todo lo contrario. La cabeza de esta organización tenía un buen físico y un buen equipo. Vestía una cota de malla plateada y usaba de arma una maza. Parecía esperarme, aunque su rostro de asombro demostraba que no tenía contemplada la destrucción de la puerta. Algo interesante de decir era que él tenía orejas alargadas y puntiagudas, quizás no era un humano. 8. ¿Quién eres y qué estás haciendo aquí? Exclamó, levantando su arma. 7. No estaba de humor para dar explicaciones y simplemente arremetí contra él. El líder hizo un movimiento rápido con los pies y logró esquivar mi ofensiva. Luego, él agitó su maza sobre mi cabeza, la cual bloqueé con mi brazo en peor estado, terminando de quebrarlo por completo. 2. No esperé a un segundo golpe y aproveché su cercanía para golpearlo en el pecho. Mi ataque falló. En vez de romperle el esternón, como tenía planeado, di un puñetazo en su cuello. 9. Mi enemigo perdió el aire y cayó al suelo, jadeante. Pisé su mano y liberé su arma, la que tomé del suelo y levanté por sobre mi cabeza. El esclavista lanzó súplicas de piedad mientras se recogía en el suelo, pero por supuesto, no estaba interesado en escucharlas. No debiste meterte con mi hija, dije al momento de bajar el arma y destrozarle el cráneo. 13. Tomé un poco de la papilla que quedó desperdigada en el suelo y la probé. No estaba mal, sabría bien con un poco de sal y papas como acompañamiento. Sentía que ya había probado ese sabor antes, pero no recordaba cuándo. 3. Miré desde el dintel de la puerta y observé la lucha que los cazadores y mercaderes de esclavos mantenían contra los cuerpos de sus camaradas muertos. A medida que el tiempo pasó, el grupo enemigo se redujo y los zombies aumentaron en cantidad. No tuve que esperar mucho para que todos sus gritos de terror y dolor se convirtieran en simples gemidos de seres poco inteligentes. 3. Ya estaba hecho. Con esto, mi hija no sufriría daños por culpa de esos hombres. Ahora solo quedaba pensar en qué es lo que haría con la pequeña tropa de zombies que había creado en medio de la ciudad. 2. También debía tomar en cuenta lo que podría pasar si es que de pronto el mercado de esclavos desaparecía. Esperaba que esto no afectara mucho en la economía del reino. No lo decía porque me preocupara el país en sí, sino que no quisiera que mis acciones repercutieran en el buen vivir del noble y su familia. Tenía que admitir que estaba muy agradecido con ellos como para darles problemas. 5. Miré a los zombies y al cadáver del líder de los esclavistas. El lugar estaba hecho un desastre, no podría verse peor en esos momentos. Di gracias a que los esclavos estaban tan desnutridos, que al parecer no fueron apetitosos para los no muertos. De otra manera, se habría duplicado la cantidad de ellos. 5. Busqué algo para tapar la entrada. Estos zombies tenían una inteligencia tan baja, que no podrían abrir la puerta hacia el túnel. El problema era la puerta que yo había roto. Busqué en la habitación y me encontré con 2 escritorios. Los apilé sobre el lugar y llamé la atención de los no muertos. Un grupo de 5 de ellos se acercó a mí, impactando torpemente con los muebles en la entrada, no pudiendo continuar su camino. Sí, con eso debería bastar momentánea. Ñam. Mente. Giré mi cabeza y vi a la chica lobo a mi lado, mordiendo una de mis orejas. ¿Cómo y cuándo es que llegó ahí? 5. Intenté quitármela de encima, pero me mordió suavemente la otra oreja y me empujó al suelo, cayendo boca abajo. El amo estuvo increíble.
déjeme darle un premio ya. La mujer comenzó a masajear mis hombros, como lo haría un gato. No quiero tus premios, bájate de mies. No alcancé a terminar mi frase cuando escuché el sonido de la madera siendo destruida. Miré hacia los muebles que impedían a los zombies pasar, pensando que los habían logrado romper, pero no era eso. Escuché pasos en la lejanía y de pronto, un grupo de 4 personas entraron a la habitación, desde una puerta que no había visto. Alto ahí, Malhechor. Tus días de tráfico de esclavos han terminado. Estás frente al héroe que derrotará a la nigromante y no toleraré la esclavitud en esta ciudad. Exclamó un chico sin gracia, con una armadura de buena calidad, provisto de una espada y una capa. Tenía una especie de diadema en su cabeza y lucía bastante arrogante. 17 Tras ese autoproclamado héroe, había un grupo de 3 chicas. La primera era una mujer joven y bella, vestida de una armadura plateada completa, con patrones bellos en su diseño. Su cabello era rojo como el fuego y sus ojos de un brillante azul. Lucía seria, comprometida con sea cual sea su deber. 3 La chica a su lado era prácticamente una niña, con el cabello azulado y unas coletas cortas. Se veía asustada al ver la escena y se aferraba a la armadura de su compañera. La tercera chica era una mujer seria, con el cabello marrón. Tenía unas marcas sobre sus mejillas y vestía ropa ligera. No iba armada, pero si tuviera que mencionar algo, era que poseía un grillete oscuro sobre su cuello. Un momento. 4. Dijimos yo y la última chica, reconociéndonos. ¿Qué hacía mi compañera en este lugar? 4. ¿Qué haces aquí? Preguntó ella antes de que tuviera la oportunidad de hacer lo mismo. ¿Quién es ella? 8 La chica zombie apuntó con su dedo a la canina que se encontraba sobre mí, frotándose sobre mi nuca, con cariño. Es una larga historia, comencé a decir, no pudiendo levantarme para quitarme a esa otra chica de encima. Puedo explicar. 4. Ñam. La chica lobo mordió nuevamente una de mis orejas, presionando sus pechos sobre mi espalda. Por supuesto, eso no pareció agradarle mucho a mi compañera. ¿Se conocen? Preguntó tardíamente el autoproclamado héroe, alternando mirada entre mi compañera, la canina con complejo de gata y yo. Fin del capítulo XV.